Imágenes de clases que ya tienen una fecha para su inicio en la gestión 2019. ¿Cómo están, amigas y amigos? Les saludamos en hora 23. Hablaremos de este tema en los próximos minutos, ya que está muy próxima una fecha, el 14 de enero, para el inicio de inscripciones en el sector escolar del país. Y además se ha ratificado, pongan atención, la fecha de inicio de clases para el 4 de febrero. ¿Qué novedades tendrá la gestión 2019? Aparentemente muy pocas, salvo el incremento de la carga horaria de 28 a 32 horas para las materias de química y física en los niveles de tercero y cuarto de secundaria. Hablaremos del tema con una autoridad del Ministerio de Educación que visitará hora 23. Olivia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos en este séptimo día del mes de enero. Hoy desde Santa Cruz de la Sierra estaremos haciendo un seguimiento al caso de la violación grupal que se suscitó en pasados días, donde 5 muchachos habrían abusado sexualmente de una joven en un motel de la capital oriental. La madre de la víctima dio declaraciones en las últimas horas y para hablar de esto contaremos con la presencia del abogado de la víctima y también contaremos con la presencia del abogado de los acusados. En minutos nada más en esta entrevista en hora 23. Y además esta noche hablamos de aquellos niños que vemos y de los cuales escuchamos con frecuencia, niños con distintas capacidades, entre ellos, por ejemplo, los que tienen autismo. Bueno, en el municipio de Palca se construirá un centro integral multisectorial que va dirigido justamente a este sector de la población y que busca brindar distintos tratamientos, terapias de rehabilitación y reinserción de estos niños en la sociedad para que así ellos puedan beneficiarse con esta estructura que será construida y bueno, tendrá grandes dimensiones y esta noche vamos a conocer más detalles al respecto, por supuesto. Así que es un tema que lo dejamos pendiente y lo desarrollamos en los próximos minutos. Bienvenidos a Hora 23. Cuando faltan exactamente 2 minutos para las 23 horas, comenzamos a desarrollar cada uno de los temas que les anunciamos, más desde luego otros que llegarán a lo largo de la hora y media de programa. ¿Y qué tal que si comenzamos con un tema de interés general? Todos tenemos algún pariente o algún amigo o algún conocido en colegio, así que es muy importante revisar el calendario escolar que va a tener una fecha importante el 4 de febrero, cuando se reanuden las actividades en todo el país. Vamos a hablar de este panorama y lo vamos a hacer con Valentín Roca. Él es viceministro de Educación Regular. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches. Juan Pablo, un gusto de estar en el programa. Gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. La primera pregunta: concluyó el proceso de preinscripción entre los meses de noviembre y diciembre, ya sin tanto sobresalto a diferencia de otras gestiones, ¿verdad? Bueno, hemos generado mecanismos de control en el tema de aquellos actos que estaban siendo reñidos por la sociedad, el tema de la venta de cupos, la venta de espacios cuando se asentaban muy cercano a la Unión Educativa, los papás, las mamás, un tema de irregularidades que se empezó a controlar a partir de la implementación de las preinscripciones, ¿no? El año pasado tuvimos la oportunidad de ver, en todo caso, aquellas acciones que fueron controladas a partir de esta situación. Hemos identificado unidades educativas de alta demanda en todo el país. Hemos revisado cuántos cupos estos pueden ofertar a papás y mamás y a partir de eso generar un proceso de sorteo, los mismos que se han hecho de manera pública. Papá, mamá ha tenido que aceptar el tema de los espacios que se ha podido dar en estos colegios. De igual manera, para la gestión ya del 2019, octubre, noviembre han sido los meses en los que hemos trabajado en esta misma dinámica, pero aperturando espacios de entrega de los, en todo caso, de las hojas de preinscripciones, tanto en direcciones digitales como en direcciones departamentales, como en las mismas unidades educativas, las mismas que han permitido de que el tema de los sorteos sea más democráticos. Sobre los sorteos específicamente, ¿se realizaron sin ningún inconveniente o ha habido algún número importante de objeciones, de cuestionamientos, de pedidos de resorteo que hayan planteado algunos familiares? Hemos tenido, en todo el país se ha generado algunas dificultades en el tema de
los sorteos en el núcleo de Miraflores, en la ciudad de La Paz. En La Paz. Los mismos que debe resolver la dirección departamental en el marco de la convocatoria que también hemos emitido nosotros en su momento, ¿no? Después, en Cochabamba, Santa Cruz, en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, no se ha tenido mayor inconveniente, ha facilitado el tema de la preinscripción. Estos alumnos que han podido, estos estudiantes que han podido ser beneficiados con estos espacios, automáticamente serán inscritos en las unidades educativas, ¿no? Eso es lo que dice la normativa. Así es. Y en el caso de la unidad de Miraflores que nos mencionaba, ¿se va a hacer otro sorteo o cuál va a ser el procedimiento? La información que tenemos de que la dirección departamental está convocando un próximo sorteo. ¿En cuántos colegios de Miraflores? Estamos hablando de un núcleo educativo, estamos hablando de la unidad educativa Naciones Unidas. Uno solo. Que tiene el nivel inicial, que debe transitar al nivel primario. Ahí es donde se ha encontrado dificultad. No así en el tema de la unidad educativa del nivel primario al nivel secundario, porque tenemos 3 unidades educativas en una misma cuadra, que transitan ya con antecedentes anteriores de inicial a primaria, de primaria a secundaria. Estamos hablando en los primeros años de escolaridad. Muy bien, concluido entonces el proceso de preinscripción, corresponde ahora la inscripción. ¿Arranca? ¿Se ha confirmado el 14 de este mes? Sí, el 14 de este mes vamos a trabajar ya con la parte administrativa de las unidades educativas. Estamos hablando del director acompañado de su secretaria, su regente, al tema de la inscripción de los alumnos que están ingresando por primera vez al sistema educativo. Estamos hablando de los niños en edad escolar a nivel inicial, a nivel primario y al nivel secundario. A los primeros años de inicial, a primero de primaria y a primero de secundaria. Los niños que han debido cumplir, en el caso de inicial y primaria, 4 años o 5 hasta el mes de junio. En el caso del nivel primario, de igual manera hasta el mes de junio, 6 años de edad. Ya se trata de un procedimiento rutinario, porque todos tienen asegurada una plaza para esta gestión de 2019. Vamos a trabajar 3 días continuos en la inscripción de estos alumnos que entran por primera vez, tanto al nivel inicial como primario y secundario. Y el día jueves 17 y el día viernes 18 vamos a atender a los estudiantes que están cambiando de unidad educativa, por motivos de cambios de domicilio, de cambios de trabajo de papá, mamá, que se van de un distrito a otro distrito, en todo caso de un departamento a otro departamento, ¿no? 2 días en los que se va a trabajar. Ahora, los alumnos antiguos se inscriben de manera automática, ¿no? Pero aún hay que cumplir el procedimiento formal de asistir al colegio, inscribir, registrar algunos formularios y demás. No, los alumnos antiguos se inscriben de manera automática. En algunos casos donde papá, mamá está cambiando a su hijo a otro centro educativo, asistirá para notificar de que esa plaza debe ser ocupada por su estudiante. Toda vez de que su hijo está siendo llevado a otro departamento, a otro distrito o a otra unidad educativa del mismo distrito. Muy bien, la preinscripción, la inscripción. Vamos ahora al inicio de clases. El 4 de febrero comienzan en todo el país o habrá un calendario diferenciado en el occidente y en el oriente, como ha ocurrido en alguna oportunidad. La ley 070, las normativas conexas nos invitan a trabajar a partir del primer día lunes hábil del mes de febrero. En todo el país. En todo el país, ¿no? Por lo tanto, a la fecha se tiene ya previsto iniciar en las más de 14.000 unidades educativas del país, tanto fiscales de convenio como las privadas en áreas urbanas, en áreas rurales, las labores educativas. Esperemos de que podamos tener buen tiempo, de que nos pueda acompañar también el tema del, en todo caso, de un comportamiento bueno para que los estudiantes puedan iniciar sus labores el próximo 4 de febrero. Ahora, lo decía, una de las novedades de esta gestión va a ser el incremento de la carga horaria de 28 a 32 horas para las materias de química y física, pero solo en los niveles 3º y 4º de secundaria. ¿Cuál es el motivo para esta ampliación que se busca? ¿Cuál es el horizonte con esta disposición? Bueno, nosotros habíamos estado trabajando en la lógica de ir articulado en tanto en física como química en el proceso educativo. El 5º encuentro, realizado en el mes de diciembre del 2007, ha marcado pautas para que se pueda trabajar
Uno, en el tema de la separación de las áreas de física-química, ¿no? Y que las mismas puedan ser desarrollados de manera independiente y también evaluados de manera independiente. Esto ha concluido con el incremento a 32 horas en física y en química, pero en los años de escolaridad de tercero de secundaria y en cuarto de secundaria, ¿no? A partir de esta gestión, los estudiantes de estos 2 años de escolaridad estarán trabajando 32 horas, pero también el Ministerio de Educación está previendo ya el tema del incremento en los próximos años a quinto y sexto año escolar. Estamos pensando de que a partir de esta lógica podamos ir acompañando aquel planteamiento que tiene nuestro Estado en el tema de la soberanía científica, tecnológica, ¿no? No es casual el tema de ir trabajando en temas de las Olimpiadas Científicas. Consideramos de que este es un tema fundamental para acompañar todos los procesos políticos, sociales, económicos que vive nuestro país. Ahí está la decisión. Le cuento que hicimos en esta jornada lunes un sondeo en las calles de la ciudad de La Paz, principalmente con estudiantes, para ver cuál es su percepción respecto a este incremento de la carga horaria en las materias de química y física. Este es el resultado de ese trabajo. ¿Está bien? ¿Por qué está bien? Para que aprendan más sobre esto, porque es una materia que no tiene tantos periodos, entonces sería bien avanzar más, claro, para aprender más. No estoy de acuerdo. Quizá matemática también, pero es que el problema no es aumentar la carga horaria, sino también mejorar el proceso educativo de los mismos docentes, ver alguna dinámica mucho más interesante para el aprendizaje mismo, que no se está aplicando, entonces más horas no creo que sea conveniente. Principalmente creo que física y química están dirigidas especialmente a áreas específicas, entonces como que no abarca todas las áreas a que puede tener un colegio en todo su alumnado, ¿no? Entonces yo creo que sería más importante agregar a matemáticas por la lógica que genera, y eso ayuda a cualquiera, no solo a los que estudien ciertas carreras. Sí, yo creo que sí yo estaría de acuerdo para aprender un poco más, porque lo que yo sé, física y química, creo que no son muchas materias que se extienden los horarios, como matemáticas y demás materias. Yo creo que sí estoy de acuerdo. Sí, igual está bien, porque igual cuando sales del colegio y entras a la universidad y algunas materias que escojas, alguna carrera, entra en lo que es física, química. Entonces no simplemente es matemáticas, como ingeniería y demás. Tendría que, porque no sé realmente si el nivel académico, tanto matemático, físico, químico, está vigente. Viendo cómo es el nuevo reglamento de la Avenida Señal, estamos de acuerdo, es en que no se puede reprobar, y eso para mí parece no es correcto. Yo creo que estaría bien implementar más horas, digamos, que es más académico. Yo creo que... No, esa es mi opinión. A propósito de esas respuestas, viceministro, ¿por qué, por ejemplo, sí física y química y no matemáticas como materia para el incremento de la carga horaria? Si no recuerdo mal, en la gestión del 2013-14 se ha modificado la carga horaria en matemáticas, se ha incrementado 2 horas para todos los años de escolaridad, ¿no? A diferencia de lo que planteaba la carga horaria de 1975. No nos olvidemos de que la 1565, el Código de la Reforma Educativa, no hizo ningún tipo de modificación a la carga horaria, trabajó con la carga horaria de 1975, a diferencia de la ley Avelino Señal y Eliseo Pérez, que en su momento hizo el incremento de las horas respectivas a matemática. Y hoy nos corresponde atender a química, porque consideramos de que química y física son elementales en la formación de los estudiantes, toda vez de que estas dos áreas acompañan también en la formación científica de los estudiantes. Y así hizo entonces el incremento en el caso de las matemáticas. Ahora la gente se preguntará, es lógico, se ha anunciado un incremento de 4 horas en la carga horaria. ¿Esto significa que se aumentan horas de clase o se restan horas a otras materias? No hay ninguna distribución de la carga horaria que se tiene. Lo que se tiene es un incremento a 32 horas en física, 32 horas en química, en todo caso en tercero y cuarto de secundaria. Y estamos pensando incrementar la misma cantidad de horas para los próximos años en quinto y en sexto de secundaria. Si nosotros revisamos la distribución y la atención en química y física con la carga horaria de 1975,
solamente se atendía con la formación en estas dos áreas en los 2 últimos años de escolaridad, lo que hoy llamamos quinto y sexto. ¿No? Antes se llamaba cuarto, tercero y cuarto de secundaria. ¿No? En esa lógica nosotros consideramos que bajo la línea en la que se ha generado en temas educativos, la formación científica tecnológica es importante en el sistema educativo. No me queda del todo claro, ¿se van a recortar horas a otras materias o, por ejemplo, se va a incrementar la carga horaria en día sábado para completar? Se va a incrementar la carga horaria en física y química. Esto significa más horas de clases. No estamos recortando a ninguna área científica, humanística de la carga horaria. No se sacrifica ninguna otra materia. No sé, más al contrario, estamos incrementando inclusive con esto el presupuesto al sistema educativo. ¿Esto significarán clases en el sábado, por ejemplo, un horario extra en la tarde, si los alumnos pasaran en la mañana? En todo caso, en tercero y en cuarto hay disponibilidad de carga horaria. No, estábamos revisando, por ejemplo, en temas de los años de escolaridad y nos hemos encontrado de que en primero y en segundo secundaria tenemos 136 horas, en tercero tenemos 144, en cuarto tenemos 136 horas, en quinto y sexto tenemos 144 horas. En el caso de tercero tendrán que tal vez llevar 1 hora a sábado, o en todo caso hacer un ajuste a la carga horaria que se tiene en la jornada. En el caso de cuarto de secundaria, ahí sí tenemos disponibilidad, ¿no? Para habilitar un séptimo periodo, ¿no? Por lo tanto, esto no va a generar ningún tipo de inconveniente, pensando también de que muchas unidades educativas que vienen implementando el bachillerato técnico-humanístico ya trabajan en jornadas alternas o en todo caso habilitando los días sábados para el trabajo de la formación técnico-humanística. ¿Se ha coordinado este punto con la Federación de Maestros de La Paz y las federaciones de cada departamento? Porque suelen existir a veces resistencia cuando no existe esa coordinación, más aún hablando de un periodo adicional de clases. Esto ha sido una demanda planteada en el 5º encuentro pedagógico desarrollado en diciembre del 2007. Con la participación de los maestros. Con la participación de todos los actores, ¿no? Entre ellos el magisterio organizado tanto urbano como rural. El magisterio de base, el maestro de física y de química ha recibido con beneplácito este incremento de horas, toda vez de que en el último encuentro académico que se tuvo la gestión pasada, en diciembre del 2018, se solicitó de que el tema de la carga horaria tanto en física y química era insuficiente, por lo tanto se planteaba de que el reconocimiento a aquellas demandas que se hicieron en el 5º encuentro pedagógico. ¿Implicará esto algún reajuste vía incremento de salarios o un reconocimiento de horas extras, o los maestros trabajarán con su actual ingreso? Va a incrementarse el presupuesto para el Magisterio Nacional en temas de física y química. Las cargas horarias que se están aumentando implicarán también el incremento a los maestros en temas económicos. Ahora, relacionado con este punto, recordará que en octubre del año pasado el presidente Morales planteó el incremento de la carga horaria hasta 8 horas diarias. ¿Esto ha quedado como una idea y como una propuesta aún no viable, o cuál es su estado? El Magisterio Nacional ya viene trabajando, en todo caso, con horarios distribuidos en turnos tarde y turnos mañana. Ahí vamos a ver, por ejemplo, de que la parte humanística se trabaja en 7 periodos, 6 periodos académicos, y la parte de la formación técnico-humanística la venimos trabajando en horarios alternos, ¿no? Por lo tanto, ahí nos vamos a encontrar también con maestros que están trabajando con temas de laboratorio, en la mirada de poder formar estudiantes que puedan clasificar en las olimpiadas científicas. Esto es un reconocimiento a ese maestro, a esa maestra que trabaja más allá de las horas que se tienen previstas, ¿no? Pero las 8 horas planteadas por el presidente Morales aún no son viables durante esta gestión, por lo menos. Todavía no, es un tema que hay que revisar. Sobre la evaluación de la calidad académica, es un tema que muchos maestros y muchos expertos educativos consideran como una tarea pendiente. Bolivia se ha excluido de pruebas de medición internacionales, y a ciencia cierta, ¿qué nos permite afirmar hoy si estamos comparando con otros países en un buen nivel académico en nuestros estudiantes de primaria y de secundaria? No podemos hablar de calidad educativa en Bolivia, tendríamos que hablar de calidades educativas.
Si revisamos el contexto nuestro, nos vamos a encontrar con contextos urbanos, con contextos semiurbanos, con contextos rurales. Y si revisamos las unidades educativas que se tienen en estos contextos, vamos a encontrar, por ejemplo, en pleno TIPNIS, unidades educativas con acceso a Internet, con acceso a computadoras, ¿no? Por lo tanto, la formación de los estudiantes en estos tiempos es diferente a aquellos en su momento que se desarrollaban, que el sistema educativo boliviano excluía a los estudiantes del área rural, excluía a los estudiantes del campo, a los estudiantes indígenas. Hoy por hoy estamos tratando de democratizar estos temas para que el estudiante en el contexto donde vive, se desarrolla, pueda también recibir una educación de ese nivel también, ¿no? Si nos remontamos a la década de 1900, vamos a encontrar una educación donde los urbanos tenían muebles, tenían pupitres, tenían pizarras. Vamos a encontrarnos en esa época donde los estudiantes del área rural se sentaban en pedazos de tronco, se sentaban encima de adobes. Hoy por hoy, si nos remitimos a unidades educativas rurales en el TIPNIS o en contextos del altiplano boliviano, en frontera, vamos a encontrarnos con unidades educativas similares en construcción y en equipamiento de infraestructuras del país. Sin embargo, la calidad educativa, es decir, el rendimiento académico de un estudiante no debería ser el mismo en La Paz, en el TIPNIS, en Cobija, en Quillacollo, en Lipes, en San Javier. Habrá que revisar qué estamos entendiendo por calidad educativa, ¿no? Porque estos elementos estaban en su momento relacionados a temas de infraestructura, a temas de equipamiento. Hoy por hoy tendríamos que revisar este concepto de qué estamos entendiendo por calidad educativa, ¿no? Consideramos de que el maestro que trabaja en unidades educativas urbanas como en unidades educativas rurales a la fecha están formados en otro nivel de formación académica. Por lo tanto, su formación implica también el de otro tipo de desarrollo en el aula, ¿no? Cuando nuestro presidente asumió el poder, nos encontramos con 18.000 maestros interinos que trabajaban en las aulas, y estamos hablando de aulas del interior del país, concentrados en el departamento de Pando, concentrados en el departamento de Beni. En la actualidad tenemos en nuestra planilla del Magisterio Nacional 0 interinato. Todos los maestros han sido profesionalizados, han recibido la orientación pedagógica o la formación pedagógica, por lo tanto su desempeño es diferente a la que en su momento daba el maestro boliviano. Pero sobre la calidad educativa específica, me refiero por ejemplo a que un bachiller promedio del país podrá ser competitivo en una universidad de Brasil, en una de México, en una de Estados Unidos o en una de Europa, ¿o no es un bachiller competitivo? Hemos tenido estudiantes que han participado en diferentes eventos internacionales. Lo último, por ejemplo, los dos estudiantes de Viacha que participaron en España en un evento de robótica, lograron ubicarse en un primer lugar, ¿no? Esto nos demuestra de que la formación de nuestros estudiantes, tanto en ciudades capitales como en ciudades intermedias, independientemente de su origen o la situación en la que se desarrollan, en la dinámica de su formación es muy diferente. Y se mantiene, por último, la decisión del gobierno de no incluir a Bolivia en el PISA, el programa internacional que mide la calidad académica de los estudiantes. Nosotros tenemos un sistema de evaluación que estará haciendo las revisiones de los niveles de aprendizaje que se tiene. El próximo año estamos entrando a una evaluación en el sistema educativo, en el tercer año de primaria y en el quinto año de primaria. Son estándares que nos va a permitir ver los niveles de desarrollo, de aprendizaje de nuestros estudiantes en lectura, escritura, en matemática y en ciencias naturales. Resultados que sin duda serán importantes para valorar esa calidad. Valentín Roca, viceministro de Educación Regular, muchas gracias por su asistencia al programa y la información que nos ha ofrecido. Juan Pablo.
Así que todo listo para el 4 de febrero entonces, inicio de clases. Así es, los maestros están preparándose para retornar a las labores educativas. Que sea con todo éxito. Gracias una vez más. Muchas gracias. Vamos ahora con Paola Sánchez y otro tema que tiene que ver con nuestra agenda, la programada para este lunes. Bueno, gracias Juan Pablo. Es momento de establecer contacto con nuestra periodista Yubinka González, que se encuentra en instalaciones de la alcaldía, lugar donde se velan los restos del reconocido músico y director de coros, José Lanza Salazar. Vamos a establecer contacto con Yubinka para que nos amplíe la información. A las 7 de la mañana con 10 minutos de este lunes falleció uno de los músicos y coralistas más destacados de la ciudad de La Paz. Hablamos de José Lanza Salazar, a quien ha formado más de 5.000 coralistas, un personaje destacado de la ciudad de La Paz. En este momento nos encontramos en el velorio y a mi lado se encuentra el hijo José Miguel Salazar. ¿Cómo está? Muy buenas noches. En este momento en el velorio de su padre. Buenas noches, gracias por venir. Bueno, mi padre ha fallecido el día de hoy, ha estado con una enfermedad terminal hace muchos años y el último tiempo ha sido para poder estar con él, compartir con él, gozar de sus vivencias, de su experiencia, de gozar de sus nietos, recibir ese amor que nos ha inculcado. Lo más profundo que va a llevar en este momento cuando él ya parte, ¿no? El amor y la perfección. Esas dos cosas realmente es algo que yo lo llevo acá. Yo no soy perfecto, pero me gustan hacer las cosas que salgan bien, ¿no? Y eso nos ha dejado a mí, a mi hermano, a mi mamá, y por lo tanto a nuestros hijos, ¿no? Y en particular el amor y la unión familiar, ¿no? Hace pocos días, hablamos del mes de diciembre, su padre ha sido nombrado como hijo predilecto del municipio de La Paz. Así es, esa ha sido una sorpresa que un día una amiga, Ana, me llama y me dice, oye, está siendo nombrado por el Consejo Municipal, hijo predilecto, y están en toda la tratativa para generar y elaborar la resolución. Y bueno, a la semana estaba el presidente del Consejo, don Pedro Sus, el secretario de Cultura, Andrés Zarati, en la casa de mi padre, haciéndole la entrega, ¿no? Y realmente es un orgullo que ser el hijo de un hijo predilecto de la ciudad de La Paz, la ciudad más importante de Bolivia, ¿no? Sí, es como le mencionaba, ha formado más de 5.000 coralistas. ¿Qué significa esto para usted como hijo? Yo soy uno de esos coralistas. Yo he nacido en el seno de una familia de músicos. Y para mí el expresarme a la vida con el canto significa mucho. Yo dije a una de mis amigas del canto coral, me decía, cántale a tu viejo. Por más de que no puedas, cantarle a tu viejo. Entonces, el canto para mí, para mis hijos, para mi hijo menor es lo máximo, ¿no? Es algo hereditario. Hereditario, sí, hereditario. Mi abuela ha comenzado con la música, ha heredado a mi papi, a mi tía Virginia. De ahí a mi hermano es el que más ha agarrado el tema musical. Él es director de coros, es músico reconocido. Yo he seguido otro camino. Y mis hijos también tienen el don, las hijas de mi hermano igual, así que va a seguir esto y va a seguir generaciones y generaciones. Un gran recuerdo que nos deja entonces este gran maestro. Las personas que quieran darse cita para el entierro, ¿a qué hora va a ser este martes? Va a ser mañana a las 3 de la tarde la misa de cuerpo presente aquí en la alcaldía. Agradecemos eso al alcalde, al presidente del consejo, a Andrés Zarati, porque nos han permitido velar a mi padre acá. Y a las 4 va a ser el entierro en el cementerio celestial de Funeraria Renacer, en el sector Uriel. Muy bien, le agradecemos mucho toda la información. Muchas gracias. Y bueno, felicidades por un padre tan exitoso realmente. Gracias. Bueno, con toda esta información que tenemos para ustedes, volvemos a este estudios. Bueno, gracias Yubinka. Partió reconocido músico José Lanza Salazar,
un músico muy destacado que sin duda dejó importantes huellas en nuestra sociedad, no solamente a través de la música, sino también a través de la cultura, porque fue oficial mayor de culturas, y también a través del teatro como director del Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez en la década de los 90. Sin duda hay mucho por recordar sobre su trayectoria, y si hablamos de recuerdos, es importante para nosotros revivir esos momentos en los cuales este destacado músico José Lanza Salazar visitaba Hora 23 justamente para hablarnos acerca de su pasión por la música y por la coral. Maestro Lanza, ¿qué es la Sociedad Coral Boliviana? ¿Cómo está conformada? ¿Cuántos integrantes tiene? ¿Cómo es que ensayan en las semanas? ¿Cada cuánto presentan sus obras? Porque claro, vamos con esta introducción para luego ir ya a los detalles. Bueno, al principio hemos ensayado en muchos lugares que felizmente nos facilitaban instituciones importantes, hasta que pudimos entrar al Conservatorio Nacional de Música en esa hermosa casona de la 6 de agosto, Aspiazu, donde Virginia y yo estudiamos en el conservatorio, y que con mucha tristeza, cuando paso por ahí no puedo dejar de que se me corra una lágrima, han perdido esa casa. Ahora es del Kinder Macario Pinilla, cuando fue el conservatorio el profesor Humberto Vizcarra Monge, cuando yo era alumno, era presidente de los alumnos, prestó un par de ambientes por buena gente a la directora Reddy Vargas, que era la directora de Macar, y ahora ellos se han agarrado y dicen que les pertenece. Yo soy un testigo, Virginia y yo somos testigos vivos de lo que era esa casona. Pertenecía al Conservatorio Nacional de Música. Ahora está repartido por diferentes barrios, una pena. Bueno, ahí hemos ensayado 20 años. Y después, desde el año 98, conseguimos una casa en alquiler en la 20 de octubre, Casi Conchitas, donde hemos estado varios años haciendo una actividad pero linda. Y realmente, como era nuestro local, aunque era alquilado, pero nos daba muchas posibilidades. Teníamos 4 o 5 salas con teclados, micrófonos, etc. Después, lastimosamente, se perdió esa casa por mala administración, cuando a mi hijo Álvaro y a mí nos sacaron de la institución. Pero la gente quiso seguir cantando bajo mi dirección, y entonces me visitaron en casa, y desde entonces seguimos nomás dirigiendo la Sociedad Coral Boliviana, que ahora está repartida en dos. Hay la Sociedad Coral Boliviana oficial del Ministerio y la privada, que es la que yo dirijo, aunque ya no como boliviana, porque me prohibieron usar el boliviano, pero nosotros con Virginia somos de los pocos fundadores que quedamos de la Sociedad Coral Boliviana. En todo este tiempo, en estos 50 años de trayectoria, 35 bajo su responsabilidad, aproximadamente ¿cuántos artistas, cuántos coralistas han pasado por la Sociedad Coral? Y seguramente se recuerda a muchos de ellos que ahora ya deben ser grandes artistas que han debido continuar con la trayectoria. Así es. Bueno, estuve haciendo un cálculo muy a grosso modo para el año pasado, y por la Sociedad Coral Boliviana han pasado más de 5.000 personas, entre los cuales se destacan solistas líricos y también directores de coros y orquesta, que están repartidos en toda la geografía nacional. Son 50 años al servicio del arte y la cultura de nuestro país en forma indeclinable. En estos momentos, ¿cuántos integrantes tiene la Sociedad Coral Boliviana? Y para que la gente que esté en casa se imagine, porque además de músicos y de voces privilegiadas que seguramente están atentos al programa, está el ciudadano que quiere saber cómo es una coral, qué es una coral, qué es lo que hacen los integrantes de una coral. Bueno, en primer lugar hablaré de qué es una coral. Es la actividad musical y una de las actividades humanas más integradoras, porque es un grupo de gente, al margen de cuántos son, no hay una regla de cuántos deben ser, pero es un grupo de gente que se reúne con un fin, y un fin noble, que es el canto, ¿no? El canto, que es el instrumento que nos ha dado Dios. Una presencia que siempre recordaremos, la de ese maestro en Hora 23.
Y si usted quisiera recordar esa entrevista completa, le recordamos que todas las entrevistas realizadas en Hora 23 están disponibles en nuestra página de Facebook. Allí se encontrarán con personajes que ya han sido historia o que se han marchado de este mundo, el caso que acabamos de mencionar. Testimonios, entrevistas, información que se mantienen vigentes en el tiempo, mucho más en circunstancias como la que acabamos de describir. Dejamos ese tema, nos vamos ahora a un paréntesis. Antes, los datos del tiempo, cómo se comportarán las temperaturas en las próximas horas. Son las 23 horas con 35 minutos. Nos ocupamos ahora de un caso que sigue generando información diaria en el país. Se origina principalmente en Santa Cruz. Me refiero a ese caso del 14 de diciembre del año pasado, la denuncia de una presunta violación grupal a una joven de 18 años. Vamos a contar con la versión de las dos partes, la defensa y la acusación. En este caso vamos a comenzar con el doctor Winter Hinojosa. Él es abogado del grupo de jóvenes que son acusados de haber cometido ese delito. Luego tendremos la palabra del abogado de la víctima. ¿Cómo está, doctor Hinojosa? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la cobertura. Presto a responder cualquier interrogante que tengan, tomando en cuenta como parámetro principal que el día de hoy es el primer día en que se nos ha entregado la documentación que viene relacionada al cuaderno de investigación, conforme lo tenemos demostrado con un acta de entrega, hoy día a las 11 de la mañana. Es decir, por este motivo es que recién estamos saliendo a la luz pública para tratar de demostrar todos los agravios que se han venido suscitando de manera gradual y sistemática durante el desarrollo del presente proceso, motivo por el cual estamos a su disposición, reiterando las gracias por la invitación. Hablaremos más adelante de eso que usted ha denominado como agravios. Me olvidaba mencionar que desde luego se encuentra usted en los estudios de Bolivisión Santa Cruz. La primera pregunta, doctor Hinojosa, seguramente usted leyó el último fin de semana en el matutino El Deber, una entrevista que realizó este medio de información a la madre de la muchacha, de la víctima. Ella decía textualmente: se está moviendo mucha plata para cambiar las pruebas y obstaculizar la investigación, y desde luego aludía a la defensa de los jóvenes acusados. ¿Qué tiene que decir ante esta afirmación de la madre que deja entrever posibles influencias, circulación de dinero y presiones hacia las autoridades que están tratando este tema? Bueno, en primer lugar quiero dejar de manera especial remarcado que el suscrito abogado no es abogado de todos los imputados. Yo única y exclusivamente asumo la defensa del señor José Antonio Rosales Franco, una persona de 21 años de edad que se encuentra imputada en este caso. Con relación a su pregunta, nosotros no podemos ingresar a establecer cuestiones de carácter de defensa en virtud a hechos que están ajenos al cuaderno de investigación. Única y exclusivamente nos vamos a abocar a direccionar todo tipo de respuesta a un interrogante que esté vinculada a lo que cursa en el cuaderno de investigación. Si ella considera pertinente como parte afectada de que se estuviera utilizando cuestiones de carácter económica, existen las instancias necesarias para hacerlo legal, no a través de los medios de comunicación. Este proceso penal se encuentra sujeto a un control jurisdiccional, existe un juez. En este momento, el día de mañana, vamos a presentar todos los argumentos con relación a la imputación de la audiencia de medida cautelar, y mañana precisamente vamos a demostrar con esta documentación que la resolución del juez de primera instancia al momento de establecer la detención preventiva ha sido fundada en ilegalidades de diferente índole. En todo caso, por su respuesta, usted está en condiciones de asegurar que, por lo menos en el caso de su defendido y de usted como parte legal, no han existido presiones ni ningún acuerdo o ninguna insinuación al margen de la ley en este proceso. Reitero y a la prueba me remito. El día de hoy hemos tenido conocimiento del contexto de todo el cuaderno de investigación y de toda la documentación. Hoy día, a las 11:10 de la mañana. Esta situación demuestra documentalmente que no puedo emitir criterios con relación a situaciones ajenas al proceso de investigación, que, dicho sea de paso, no tiene ningún tipo de vínculo en cuanto a los supuestos hechos que se están investigando por los cuales se encuentra detenido preventivo, como a los hechos que van a ser motivo de la defensa el día de mañana ante el Tribunal de Alzada.
en la audiencia que se va a realizar en la fecha que usted menciona. Ahora, a propósito de un dato fundamental en este proceso, han surgido dos versiones contradictorias en las últimas horas. Se afirma que, de acuerdo a un informe del IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses, no se habría producido una violación al no encontrarse muestras de esperma ni tampoco de antígeno prostático específico. Mientras que había un informe anterior, el que correspondía al fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, que sí aseguraba que en el examen forense se pudo evidenciar una violación. ¿Qué nos dice ante estas dos versiones? Lamentablemente, la situación de llevar a los medios de comunicación a través de las redes sociales empantana y tergiversa mucho la averiguación de la verdad. Nosotros hemos tenido conocimiento el día de hoy de la existencia del informe LITCUP, que precisamente nos da a entender cómo de manera incontrastable se viene introduciendo datos erróneos en función al avance de la investigación. Por ejemplo, algo estuvo en Santa Cruz muy conocido, fue el hecho de establecer aproximadamente 56 minutos, según el informe LITCUP, de diferencia entre el momento que existe en que salen del motel hasta que llegan a la clínica, siendo esta situación tergiversada en el propio informe, que nos da a entender situaciones ajenas. Por ejemplo, si me permiten, lo voy a hacer público. En estas dos fotografías se evidencian claramente los horarios a los que se hace referencia. Y en ambas situaciones nosotros podemos advertir que no se dice y no condice lo que el informe dice en sus puntos conclusivos. Por ejemplo, de que hubiera estado alrededor de 56 minutos la persona siendo trasladada y no hubiera llegado a destino. Cuando en el mismo informe advertimos que ella a las 23:54, en este punto, a las 23:54, estuviera siendo atendida en la clínica. Y esta situación es tergiversada porque le dicen como si hubiera sido la hora en que ingresó. Y no se toma en cuenta, además de esta situación, de que en el propio cuaderno de investigación existe la hora en que esta persona ingresa. Fíjense usted, acá está la historia clínica y habla de un horario, que aquí está precisamente 11:10 de la noche. Es decir, se tergiversa la información. Estoy demostrando que desde el momento en que el vehículo salió, que eran las 23:01, hasta el momento en que la historia clínica nos dice del 23:10, aparentemente han transcurrido 9 minutos. Y esta situación nos genera duda en el entendido de que no se transcribe y no se hace el desdoblamiento de las imágenes del momento en que ella ingresa a la clínica, en qué circunstancias, quién la introduce. Y esta es una situación, una de las anormalidades que se han venido desarrollando en el desarrollo del proceso. Sin embargo, por las publicaciones que se han conocido hasta hoy, primero existe una coincidencia con los datos que usted maneja, la salida del motel a las 23 horas con 01 minuto. La imagen que se ha conocido en las últimas horas marca un horario 23:54, 53 minutos después de la salida del motel, y supuestamente pertenecería esa imagen al momento del ingreso de la joven a la clínica que está muy cerca, a pocas cuadras del motel. Usted concluye, por lo que nos ha dicho, que el dato de las 23:54 como momento de llegada al hospital no es el correcto. No es que lo concluya yo, lo dice el propio informe. En la fotografía de reanimación número 3, dice claramente en el pie de la propia fotografía, dice lo siguiente: captura de la cámara 3, Clínica Eusebol, momentos de atención a la víctima por parte de dicho nosocomio. Aquí dice momentos de atención a la víctima, no dice que está ingresando. Y en esta de acá abajito, donde dice 23:20, se observa claramente que una de las personas que la trasladó se encontraba afuera, en el lugar del lobby de la emergencia. Y fíjese usted la hora. Entonces, cuando revisamos el cuaderno de investigación, producto de los requerimientos fiscales emitidos que nos entregaron el día de hoy, vemos que el momento en que ella ingresó conforme a la historia clínica emitida por la propia Clínica Eusebol sería las 23:10. Entonces estamos demostrando documentalmente que aquí existe un dato erróneo, una cuestión de carácter anómala, porque además se agrava al momento de no identificar el momento en que ella ingresa.
No es que el suscrito esté cuestionando o dando una interpretación de carácter subjetiva. Estamos remitiéndonos a la controversia que existe o la contradicción que existe en el propio informe del propio Instituto Técnico Policial de la Universidad Policial. Un dato que seguramente será parte de lo que se tratará en las próximas audiencias. Pero sobre la pregunta que le formulaba hace instante, no quedó del todo clara la respuesta. ¿Usted o las evidencias apuntan a que hubo o no hubo violación? ¿En qué quedamos? Nosotros como abogados defensores estamos asumiendo una posición. Tenemos la obligación de establecer que debe regir el principio constitucional de presunción de inocencia. Hasta este momento no estamos diciendo que sea culpable ni que sea inocente. Queremos que la verdad histórica se genere a través de una investigación transparente. Lamentablemente esta investigación ha estado plagada de irregularidades y contradicciones, como por ejemplo el hecho de establecer en el propio muestrario fotográfico por parte del policía investigador asignado al caso en que la joven sufrió hematomas dice en el rostro. Y sin embargo, en el informe médico forense, cuando vemos el contenido en su magnitud íntegra del análisis que se hace al rostro, en ninguna parte de este informe se observa ningún hematoma y se está tergiversando nuevamente en ese entendido la relación de los hechos. Ahora, si es que hubiera alguna participación de mi cliente relacionada a esta investigación con el fin de establecer responsabilidad penal, esta situación tiene que ser producto de una investigación. El suscrito cree en la inocencia, pero yo tengo que trabajar para probarlo. Y esto es en función a que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y al Instituto de Investigaciones Forenses como a la víctima. No podemos pasar por alto, por ejemplo, el hecho de que cuando se hace la audiencia de medida cautelar se haya utilizado un informe que no existía. ¿Por qué? Porque el informe psicológico donde establece un relato de lo que la víctima dice es de fecha 27 de diciembre y la audiencia cautelar fue el 18 de diciembre. Y en sus conclusiones periciales realizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses, esta llega a la siguiente conclusión: no presenta recuerdo intrusivo sobre la agresión sexual sufrida. Entonces, con este conjunto de elementos, el suscrito ha realizado un conjunto de filtros para establecer si yo voy a defender o no a una persona. No voy por el tema del hecho, porque es una cuestión de carácter, de connotación nacional, internacional, es de lesa humanidad. Pero sí lo que voy a demostrar es que durante esta investigación, con todos estos elementos, vamos a generar la duda y la probabilidad de que él no cometió ningún ilícito penal, sin dejar de lado de que es una cuestión de inmoralidad, amoral, todo lo sucedido en virtud a que todos se encontraban bajo efectos de estupefacientes y de que incluso estaban sujetos al alcohol, en el entendido de que hubieran consumido ron, conforme lo establece el conjunto, en virtud a que se encontraban todos inmersos en el tema de las convulsiones que ella tuvo por la sobredosis de los estupefacientes. Le insisto una vez más en la pregunta. Usted me ha hablado de que se va a determinar la inocencia o la culpabilidad de los acusados, pero no me ha respondido a la pregunta que es un tema clave en este proceso respecto a si como defensa, en este caso de su cliente, creen que hubo o no hubo violación. ¿Cuál es la respuesta? Para concluir, el Estado de Derecho al cual pertenecemos prohíbe la presunción de culpabilidad. Todo este proceso se realizó porque mi cliente declaró, porque otro imputado declaró, y toda la teoría del caso se armó en funciones a declaraciones de los propios imputados. Es decir, utilizaron su declaración, que es un mecanismo de defensa, para generar probabilidad de autoría y acusarlos de un delito. Y asimismo utilizaron esta misma declaración para generar riesgos procesales y poder establecer la existencia de estos riesgos para enviarlos al penal de Palmasola con detención preventiva. Esta situación es irregular, es inconstitucional, es anómala y precisamente es el motivo de los agravios por los cuales mañana vamos a ingresar a exponerlos ante la sala en el tema del penal, en la apelación que se realizará en la Sala Penal Tercera en la ciudad de Santa Cruz. Por último, doctor Hinojosa, usted nos ha aclarado y le agradecemos ese dato, que es abogado de José Antonio Rosales Franco. Él no fue parte de los dos jóvenes, en este caso Alejandro Saavedra y Alejandro Castro, que llevaron a la muchacha del motel a la clínica Urmi.
Esto significa que en el caso de su cliente debería tener un tratamiento diferenciado al de los dos otros jóvenes. Es precisamente un elemento muy importante el que usted acaba de tocar. Existe la comisión de un hecho que debe ser de manera individual. También existe la complicidad y también existiría el hecho de la autoría intelectual. En este caso, cuando analizamos el informe que está cuestionado, vemos y observamos que en uno de los puntos dice que existen tres personas, que salen raudamente del lugar donde se encontraban con la víctima. Uno de ellos es mi cliente. Y cuando salen, lo hacen con la finalidad de ir a buscar ayuda. Ellos prestaron la ayuda necesaria para que sea trasladada hasta un centro médico porque la joven estaba convulsionando. Y aparentemente este informe quiere demostrar lo contrario, como que ellos estuvieran escapando luego de haber cometido alguna cuestión de carácter inmoral o delictuosa. Y esta situación es la que nos lleva a demostrar para generar convicción de la inocencia. No existe en lo más mínimo la probabilidad o la posibilidad de que se haya individualizado, en este caso, la participación de todos, tomando en cuenta que, por ejemplo, para su dato, han sido aprehendidos por el delito de estafa agravada, así como usted lo escucha, los 4 imputados mayores. Y eso está en una resolución fiscal que cursa en el cuaderno de investigación y que mañana también va a ser parte del análisis a momento de la revisión. No es una cuestión de mera información, está acá en el expediente. Y en esta parte subrayada, si le puede hacer un acercamiento, dice claramente que ellos fueron aprehendidos por el delito de estafa agravada. Entonces este es un elemento más que nos permite establecer y demostrar que no se ha seguido un procedimiento adecuado para establecer la verdad histórica de los hechos y que nosotros, fíjese usted bien, con 8 memoriales presentados de manera gradual durante todos los días, 1, 2, todos los días presentamos porque el caso se encontraba en reserva, lo reclamamos de manera pertinente y oportuna. Y recién el día de hoy, si usted lo puede ver acá como en todo, recién el día de hoy se nos ha proporcionado la notificación a esta respuesta y no se nos ha aclarado en qué momento o circunstancia no estuvieron insertas o inmersas en el cuaderno de investigación. ¿Por qué del motivo? Porque si estaba declarado en reserva, ¿por qué no nos notificaron? ¿Por qué no nos lo hicieron conocer como debe ser? Muchas gracias. La palabra del doctor Winter Hinojosa, abogado de uno de los jóvenes involucrados en el caso que acabamos de tratar. El tema seguramente dará para mucho debate. Lo seguiremos en los próximos días a medida que avancen las audiencias. Gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Muy gentil. Gracias por la invitación. Y tras esta entrevista con ese enlace con Santa Cruz, cuando son las 23:53, una nueva pausa en Hora 23. 4 de los implicados son mayores de edad y no se ingresaron al motel público. Revisamos las destacadas de esta jornada que está a pocos minutos de concluir, exactamente 5. La primera noticia: este lunes fue declarado un cuarto intermedio entre el gobierno y el sector médico por la implementación del Sistema Único de Salud en nuestro país. Ambos sectores, al terminar la cita en Cochabamba, coincidieron que existen avances en el diálogo y que se espera un acuerdo. Segunda noticia: la presidenta del Tribunal Supremo Electoral explicó este lunes el retiro de 2 técnicos de dicha instancia y explicó de la poca experiencia y una recomendación de la Organización de Estados Americanos como causa de la decisión del cambio de los responsables de infraestructura de redes, data center y seguridad de la información de esa institución. Y la tercera y última nos cuenta que el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, pidió a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, y al resto de los vocales del organismo renunciar a sus puestos de manera irrevocable debido a que aseguran que no contarían con independencia política, imparcialidad, credibilidad ciudadana e idoneidad para administrar las próximas elecciones.
Esas fueron las tres destacadas de esta jornada, pero queremos ahondar sobre la primera con una nota que les presentaremos en instantes, en que quedó la segunda jornada de encuentro entre el Colegio Médico de Bolivia y representantes del Ministerio de Salud. Recordemos que el primer encuentro se cumplió en Santa Cruz sin resultados, se decidió una nueva reunión, esta vez en Cochabamba, se inició este lunes y aparentemente aún no existe acuerdo. Incluso el presidente del Colegio Departamental de Médicos de La Paz, Luis Larrea, dijo que los médicos están siendo engañados y él hizo un abandono de la reunión. No se ha aclarado aún si se trata de una decisión personal o de una determinación colegiada del Colegio Departamental de Médicos de La Paz. Vamos a esa nota que nos cuenta de los resultados de esa cita hoy en Cochabamba. A casi 6 horas de diálogo se acordó un cuarto intermedio para que representantes socialicen con sus bases las conclusiones de la reunión hasta el mediodía de este martes, cuando se retomará el encuentro mientras se suspenden las medidas de presión. Creo que el diálogo continúa, vamos a bajar a las consultas tanto del Ministerio de Salud como de nuestras bases del sector de los profesionales, para que ahí ya podamos volver a reunirnos y pulir, si usted vale el término, algunas observaciones en base al acuerdo que vamos a llegar con el Ministerio de Salud. El ministro de Salud expresó la predisposición plena del gobierno para solucionar cuestionantes de los médicos. Hemos tenido avances importantes, eso hay que decirlo, pero obviamente se tiene que hacer consultas que son necesarias para poder posteriormente recién hablar de un acuerdo. Lo bueno y lo positivo es que existe la predisposición. El presidente del Colegio Médico de La Paz y el ejecutivo del CIRMES Cochabamba abandonaron la reunión porque el ministro de Salud no aceptó la inclusión del sector a la Ley General del Trabajo y el aumento de presupuestos. Y el sector público, que va a cargar con el 70% de las actividades del SUS, no esté en la Ley General del Trabajo. Eso me obliga a mí a abandonar esta reunión. Hasta el mediodía de este martes, los médicos se volverán a reunir para firmar el acuerdo final de ser aceptado por las bases. El lugar y la hora serán acordados por las partes en el transcurso de las horas. Bueno, vamos a lo anunciado al inicio del programa. Se presentó un interesante proyecto para la construcción de un centro integral multisectorial en el municipio de Palca. Vamos a conocer más detalles al respecto porque este centro promete ser el más completo del país y beneficiar sin duda con las distintas acciones que se llevarán a cabo a ese sector de la población que son algunos niños con capacidades diferentes y entre ellos están los niños con autismo. Vamos a conocer más detalles al respecto y lo hacemos con nuestros siguientes invitados. Esta noche nos acompaña el diputado por el Movimiento al Socialismo, Remberto Calani. Diputado, bienvenido a Hora 23, qué gusto. Muy buenas noches y a los televidentes un saludo. También damos la bienvenida a Andrea Gramón, representante de la Red Boliviana de Padres con Autismo. Andrea, qué gusto. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, un gusto estar acá. Bueno, vamos a conocer más acerca de este centro entonces que sería construido en el municipio de Palca. Hoy nos enfocamos un poco más en esta noticia, se dio a conocer recientemente y queremos sin duda conocer todos los detalles y cómo será construido este centro, que además se dice que será una infraestructura bastante grande, de grandes dimensiones y que va a beneficiar a muchos niños que así lo necesitan. ¿Cómo surge la creación o ese proyecto de llevar a cabo la creación de este centro integral multisectorial? ¿Y exactamente en qué consiste, diputado? Bueno, es una necesidad, en este caso, de las personas con discapacidad de contar con centros de formación a los niños. Y hemos tenido la oportunidad de poder hablar con el ministro de Educación, el licenciado Roberto Aguilar, en una oportunidad. Estaban presentes los compañeros padres de niños con autismo. Y en ese momento nos dijeron que si podíamos lograr nosotros conseguir un terreno para poder construir un centro integral para el Departamento de La Paz, sería buenísimo. Y estamos hablando de eso de hace 2 años. Entonces, después, sí, entonces hemos logrado consolidar el terreno, hemos logrado primero buscar el terreno, y eso no es fácil, tener una superficie de más de 3.000 metros cuadrados, porque los centros que se han construido a nivel nacional, de acuerdo a la ley, está en Cobija sobre 3.000 metros cuadrados, está en Cochabamba y en Potosí también cercano a esa superficie, pero esta superficie que hemos logrado tener ha sido gracias también al apoyo de la comunidad.
Estamos hablando de esto del sector de Exfundo Palca, de Exfundo Achumani, diré, y pertenece a lo que es la alcaldía de Palca. Hemos logrado contactarnos con el alcalde de Palca, con el subalcalde de Palca, del sector. Entonces hemos logrado convencer, si quieren, estos 2 años y convencer a la comunidad la necesidad de contar con un centro para las personas con discapacidad. ¿Y cuáles serán las características de este centro integral? ¿Qué beneficios brindará a aquellas personas y niños también que tienen capacidades diferentes? A ver, a partir de la reunión con la Dirección Departamental de Educación, estamos hablando con el vicedirector, que hoy día ya no es el licenciado Vladimir Rojas, logramos consolidar un proyecto mínimo de especificaciones para poder consolidar este proyecto. ¿Cuál era el objetivo? Primero, construir un centro que sirva para que todas las personas con discapacidad, que así se las llama, puedan integrarse de aquí a un tiempo a la educación regular o también puedan lograr una formación técnica y puedan salir de este caso, en un momento dado, apatía que tienen en un momento dentro de la familia. Sabemos que algunas familias, y eso está dentro del diagnóstico que tenemos, que pareciera que nuestros hijos son una carga, y en realidad no son una carga, es una carga de la familia, pero en sí, si ellos son capacitados dentro de estos centros, tranquilamente pueden ser productivos, y ese es el objetivo. Este centro tiene las características, primero, desde lo que es la rehabilitación, desde el punto de vista de lo que es, hay niños que tienen alguna dificultad física, va a contar con piscinas, va a contar con centro de hidromasajes, hidroterapia diré, para poder rehabilitarlos y después incorporarlos a la sociedad para que puedan desarrollarse ellos. Va a contar con bloques específicos por discapacidades, cosa de que hoy día no cuentan los centros que existen en la actualidad. También lo que se tiene es, al mismo tiempo, a la comunidad también debíamos de favorecer, porque no solo es tener nosotros el centro y no contar el apoyo para la comunidad. En este caso, este centro también va a contar lo que son talleres específicos para la formación de estas personas, por decir, talleres de panadería, talleres de costura, que hay las personas con discapacidad son hábiles para hacer estas manualidades, y se va a poder exponer, se va a poder vender sus productos, y existen estas ferias para ellos. Entonces necesitamos personas que se incluyan a la sociedad, entonces en su proceso de formación puedan lograr ser independientes. Ese es el objetivo. Entre eso, digamos, estamos hablando que también la formación que se va a dar es la formación para que ellos se puedan incluir a la educación regular. Porque si usted va a un colegio, no encuentra niños con discapacidad y dice, ¿dónde están? Y en realidad nosotros hemos estado observando algunos datos estadísticos. En La Paz nomás tenemos 16.000 personas con discapacidad registrados. Hasta hace 2 años. Pero seguramente son muchos más porque estamos hablando solamente de los que están registrados. Y hay un tema que hay que tomar en cuenta, que dentro de esos 16.000, aproximadamente unos 2.000 son los que reciben formación. Y los demás no reciben formación. Y sabemos que dentro de estos 16.000 también, aproximadamente unos 5.000 son las personas que tienen dificultad físico-motora, que estamos hablando a las personas, como les decimos, le falta un brazo, una pierna, todo esto, física, pero las personas intelectuales o múltiples, con dificultades múltiples, son otra cantidad de casi 5.000 también. Entonces, de entre esas, como usted dice, de 16.000 personas con discapacidad, solamente 2.000 reciben formación. Estamos hablando de menos del 25%. Así es. Y la otra cantidad nos recibe formación. Entonces, esa es la población que necesitamos nosotros incorporar. Por eso también este centro se ha pensado en que debíamos primero formar aproximadamente a 300 personas, que ese es el objetivo inicial, y en una segunda etapa a otras 300, estamos hablando de unas 600 personas. Eso es grande. Estamos hablando sobre una superficie de 22.000 metros cuadrados, bastante 2 grande. hectáreas, donde se va a construir desde las canchas. Usted habrá escuchado estas competencias de olimpiadas de personas con discapacidad. Así es. Este proyecto va a tener una cancha y una pista de tartán para que ellos puedan entrenar y hacer deporte. Porque en la actualidad los niños lo que hacen es practicar en una canchita de cemento o practican en una piscina que se prestan de la alcaldía en unas horas específicas y nada más.
Este centro va a tener su piscina semiolímpica para que ellos puedan formarse, va a tener su cancha para que puedan hacer deporte, va a tener su pista de tartán para poder hacer deporte físico también, ¿no? Entonces, de competencia. Qué importante. Y esa es una necesidad que necesitamos. Ahora, hay un elemento que también está incorporado en el proyecto. Este tema de las personas de talento extraordinario. Las personas con talento extraordinario son aquellas personas que son, que les digo, ¿cómo le llaman a las personas esas que tienen demasiada formación? Ya son genios. Ellos van a ser valorados en este centro y van a ser remitidos a otros centros especiales. También van a estar aquí las personas con dificultad en el aprendizaje. Hay niños que no entienden o no se... Es un sonso, les decimos en el curso, discúlpenme decir la expresión, pero no entiendes. Esos niños van a ser valorados en este centro, van a ser capacitados y recuperados para que ellos se incorporen a la educación regular. Muy bien, qué importante que podemos apoyar a todos estos niños con capacidades diferentes. Contamos con la presencia de varios de ellos cuando estaban dirigidos para participar en algunas olimpiadas y pudimos de cerca apreciar el talento que tienen y que sin duda se podrá apoyar a través de este centro integral. Hablamos con el representante de la Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo, André Agramón. Sin duda esta red boliviana ha sido crucial para que se pueda llevar a cabo y ya se encuentra en una fase avanzada este proyecto de construir un centro integral, multisectorial para aquellas personas con discapacidad. Sí, efectivamente. Realmente es una satisfacción enorme para nosotros y, como dice el diputado, son 2 años que venimos trabajando y apoyando este proyecto, dado que en nuestra ciudad principalmente y bueno, en el departamento no contamos con ningún tipo de centro especialmente para autismo, ¿no? Y día a día nosotros ya estamos como red, van a ser 10 años en febrero próximo, y en estos 10 años siguen apareciendo día a día nuevos niños con un reciente diagnóstico y nos dicen, señor, ¿dónde lo llevo a mi hijo? ¿Dónde la llevo a mi hija? No tenemos un centro referente. Algunos en el interior, que la mayoría son privados, que nos reportan que tienen costos bastante elevados, muchas veces inaccesibles. Los pocos centros que hay acá privados, algunos están en el Alto, en su mayoría. Entonces en la ciudad de La Paz no tenemos ninguno. Ahora se está haciendo esto, como dice el diputado, en Alto Chumani, el sector que corresponde ya a Palca, pero es parte, o sea, muy accesible desde la ciudad de La Paz. Han habido personas que hoy día, por ejemplo, nos estaban escribiendo, nos decían, ¿por qué tan lejos? Y les decíamos, bueno, pónganse en el sentido contrario, las personas que estamos, no solamente porque nos han dicho, ¿no? Ustedes son de la zona sur, de la zona de la gente que tiene recursos. Y nosotros decimos, no se olviden que la zona sur también tiene laderas, tiene zonas de familias de escasos recursos y no les queda otra por ahora que acudir al Alto. Para ellos también es muy lejos, es muy distante. Además de que, bueno, lo interesante del centro es que vamos a poder diferenciarlos a los chicos de acuerdo a sus discapacidades y no meterlos a todos en una misma bolsa, ¿no? en una misma aula con todas las necesidades individuales que necesita cada uno de ellos, que no se los respeten, sino que realmente cada uno tenga su espacio y vaya avanzando de acuerdo a su ritmo y a su necesidad. Usted es padre de un niño con autismo. Exactamente. ¿Cuántos años tiene su niño? Él ya es Franco, él tiene ya 11 años. Él ha avanzado muchísimo estos años, que gracias al apoyo principalmente de la familia, ¿no? Porque lo que decimos, hemos tenido muy malas experiencias en muchos casos con profesionales que primero se ocupan de ver cuánto van a recibir, ¿no? Cuánto van a cobrar y luego a ver qué tipo de servicio de atención te dan, pero realmente la atención es deplorable. Y en el caso de Franco, ¿cuáles son las principales necesidades que tiene y bueno, cuánto se va a beneficiar con la creación de este centro? Bueno, realmente Franco, para él particularmente va a ser una maravilla porque él, por ejemplo, ama el agua, ama la piscina, ha tenido grandes avances, ha estado en terapias por 4 años seguidos en piscina y avanza muchísimo. Eso lo ha ayudado no solamente con el tema de la natación, sino a coordinar muchos movimientos, ¿no? A prestar atención. Inicialmente trabajaban con pictogramas, la terapeuta que trabajaba con él trabajaba con pictogramas, hasta que llegó un momento en que él ya tenía prácticamente memorizadas las rutinas, los ejercicios, al retirar los pictogramas, y él aprendió a hacer esto, ¿no? Cuando íbamos a la piscina fuera de terapias, él ya sabía cuáles eran los ejercicios y automáticamente se ponía a hacer estos ejercicios. Muy bien, ya para finalizar la entrevista, diputado Kalani, tenemos un último minuto. ¿Desde cuándo este centro entrará en funcionamiento y cómo va a ser financiado?
hemos pedido audiencia al presidente, a nuestro hermano presidente Evo Morales, para presentarle el proyecto de diseño final. Ya lo tenemos concluido. Nos ha costado también conseguir un consultor arquitecto porque no todos los arquitectos conocen el tema de discapacidad. Entonces ha tenido que formarse en esto para poder lograr esa construcción, porque no es una construcción de una escuela. A eso también estamos esperando que el señor presidente nos pueda autorizar un día y hora, y porque sabemos que este recurso viene del UPRE. El UPRE es el que nos podría construir. Es un presupuesto de 16 millones aproximadamente que va a costar 16 millones de bolivianos. 16 millones de bolivianos sobre 22.000 metros cuadrados. Esto no es de 16, es un poquito menos, 15 millones y más, pero esto es para toda la construcción, porque si quiere llamarle así, yo lo llamo, es una mini ciudadela que va a tener el sector de Palca. Muy bien, entonces estaremos atentos a los avances de este importante proyecto y la creación, la construcción de este centro integral multisectorial dirigido para personas con discapacidad. Diputado por el Movimiento al Socialismo, Roberto Calani, ha sido un gusto. Igualmente, otra oportunidad. Y también agradecemos la presencia de representante de la Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo, Andrea Gramón. Muchísimas gracias. Muy bien, continuamos con más de Hora 23 y es momento de ir contigo, Juan Pablo. Muchas gracias, Paola. Para retomar el tema sobre el cual hablamos hace algunos minutos, necesitamos conocer el punto de vista de la otra parte. Me refiero al caso de la joven agredida el 14 de diciembre en Santa Cruz. Ahora estamos en contacto en los estudios de Bolivisión Santa Cruz con el doctor Andrés Ritter. Él es abogado de la víctima, la joven de 18 años de edad. ¿Cómo está, abogado? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Juan Pablo, y buenas noches a todo el país. Agradecido por la invitación, y de igual manera es importante que todo Bolivia conozca el avance de este proceso, el avance que se está haciendo en el mismo, y de que sepa de que tanto el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Defensoría de la Niñez, el abogado que habla, lo único que quiere es llegar a la verdad histórica de los hechos y que se sancione conforme a ley a los responsables que se determine en la investigación. A propósito de esa búsqueda de la verdad, en las últimas horas ha surgido una duda, doctor. Se dice que el examen del Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, no estableció la evidencia de muestras de esperma ni de antígeno prostático específico, lo que deriva en la versión de que no se habría registrado una violación, mientras la versión del fiscal departamental al principio del caso, me refiero a Mirael Salguero, era muy clara. Él sí aseguró que el examen forense evidenció que sí hubo violación. ¿Usted con cuál de los dos criterios se queda? Muchísimas gracias, y esa es una excelente pregunta que debemos aclarar a todo el país. Existe un certificado médico forense, solo uno, que certifica el desgarro anal. De igual manera, existe un informe del IDIF que también nos deja completamente tranquilos para la defensa, que este informe certifica de manera clara que no se encontró esperma en la muestra recolectada. Pero de ninguna manera el informe del IDIF dice que no existió el delito de violación o que haya duda en el hecho investigado. Es más, en la página del IDIF usted puede revisar los protocolos, y en los mismos protocolos se determina de que el hecho de no encontrar esperma no quiere decir que no hubiera existido el delito investigado. De igual manera, debemos ser claros al manifestar de que el hecho que no se hubiera encontrado esperma no quiere decir que ellos son inocentes y salir inmediatamente en libertad. Absolutamente, es todo lo contrario, ya que se puede deber a muchos factores. Uno de ellos, que la víctima hubiera sido bañada, que se hubiera usado preservativo. La vida útil del esperma en el ano es de 1 a 8 horas. Las muestras fueron recolectadas 12 horas después. Entonces, obviamente no se iba a encontrar. Ver la cadena de custodia, ver si se siguió el protocolo, ver si se respetó la cadena de frío, cuál fue el traslado que se hizo de las muestras. Todos estos aspectos tienen que ser determinados. Y es importante que Bolivia entera sepa de que estaba circulando la noticia falsa, que el IDIF descartaba por completo la violación. Este hecho, al haber sido notificados con el informe del IDIF,
nos deja tranquilos porque ninguna parte del EDIF dice que no existió el delito. Es más, el EDIF lo único que dice es que no encontró esperma, pero este hecho no tiene relación concreta con descartar el tipo penal investigado. De igual manera, es importante comunicar a la opinión pública de que existe un informe toxicológico que se hace a la víctima y un informe toxicológico que se hace a los imputados. Este informe toxicológico, que es una prueba científica, determina que la única persona que tenía alcohol en la sangre era la víctima. ¿Por qué los otros no tenían alcohol? Esto es una respuesta muy lógica y muy fácil, porque ellos sabían que el mezclar alcohol con droga iba a generar la pérdida de memoria, el estado de inconsciencia, desmayo y otros aspectos, que fue lo que sucedió precisamente con la víctima. Esto nos hace pensar de que pudo existir premeditación. La investigación así lo va a determinar. Entonces estamos en una etapa preparatoria. Esta etapa preparatoria dura 6 meses. No podemos cerrarnos a una hipótesis. Lo que sí, la investigación está aportando mayores elementos. Otro elemento muy importante es los tiempos que pasaron de la discoteca al motel, del a propósito motel a la clínica. De esos tiempos, ¿Por qué la doctor, víctima llega con interrumpirlo? A propósito de esos tiempos, se conoció a través de publicaciones de varios medios que habrían transcurrido 53 minutos entre la salida del motel, las 23 horas con 1 minuto, hasta la llegada a la clínica Usebol, 23:54, 53 minutos. Sin embargo, hace algunos minutos entrevistamos al doctor Winter Hinojosa, abogado de uno de los jóvenes, José Antonio Rosales Franco, quien nos decía que las nuevas evidencias apuntan a que la víctima llegó 3 minutos después de la salida del motel y que el registro de hora de las cámaras que se ha conocido en las últimas horas no es el correcto. ¿Qué versión tienen ustedes respecto al tiempo real entre la salida del motel y la llegada a la clínica Usebol? Primero, hay un hecho notorio y un hecho claro que ellos estuvieron 56 minutos en el motel, los 5 imputados. De igual manera, está comprobado de que 3 de ellos se retiran y 2 se quedan 14 minutos en la habitación. Hay un informe del capitán Cristian Sánchez, que es el responsable del ICUP, donde determina el desdoblamiento de las imágenes de que ella ingresa 54 minutos después a la clínica. El abogado de uno de los imputados va cambiando de versión. Primero dice de que en las imágenes se ve de que ingresaron a las 23:20 uno de los imputados a pedir auxilio. Con relación a este aspecto, si ingresó a las 23:20 uno de los imputados, ¿dónde estuvo la víctima 34 minutos? ¿Con quién estuvo? ¿Qué pasó esos 34 minutos? Si después dice de que las cámaras estaban mal y de que solo tardaron 3 minutos, ¿de dónde saca esta información? Solo hay un informe en el expediente que lo realiza el ICUP, donde determina los tiempos. Y de ser así, vamos un paso más adelante. ¿Por qué los imputados se rehúsan a la inspección y reconstrucción? Hay un informe del gobernador de Palmasola donde dice de que ellos se escondieron de manera maliciosa para evadir la reconstrucción. Entonces, si uno quiere colaborar con la investigación, si uno dice que pasó una cosa, ¿por qué evade la reconstrucción? Por ejemplo, hasta la fecha no se ha dado con el paradero del celular del defendido del abogado Winter Hinojosa. No se ha encontrado ese celular. También se ha determinado en las declaraciones de otros imputados de que ellos se acotaron y le dieron la plata a esta persona para que él consiga la droga. Entonces el artículo 20 del Código Penal establece la autoría, los grados de participación. Si este hecho fue necesario la droga y ellos se acotaron de manera previa y el que consiguió la droga es el imputado Rosales, tiene una participación activa y entra en lo que viene a ser una autoría. Estos aspectos tienen que ser investigados en estos 6 meses. No podemos decir alegremente fue 1 minuto, fueron 2. Tenemos que ser respetuosos en la información que transmitimos. Y de esa manera respetuosa yo le puedo decir de que la víctima llegó mojada, de que la víctima llegó con pasto, que solo hay un certificado médico forense, no existen 2, solo hay uno que certifica la penetración anal, que hay un informe del IDIF que determina de que en ninguna parte ellos sean inocentes o que se descarte el delito, simplemente que no se encontró esperma, de que hay un informe del capitán Cristian Sánchez donde él hace el tema de los tiempos, entonces, y de que hay un informe toxicológico que determina que la única persona que tenía alcohol en su sangre era la víctima. Todos estos hechos son hechos reales.
Son hechos que no están en duda ni están cuestionados. Todos estos hechos demuestran de que existen los suficientes indicios para presumir que los imputados son con probabilidad autores o partícipes del hecho punible. Y son dos tipos penales los que el Ministerio Público imputó de manera provisional: violación agravada y lesiones gravísimas. Violación agravada, ¿por qué? Porque la víctima estaba en estado de inconsciencia y porque en el hecho participaron 2 o más personas. Y las lesiones también están clarísimas porque en el muestrario fotográfico del capitán Sánchez se puede evidenciar de que ella sale sin ningún tipo de lesión de la discoteca y que las lesiones se produjeron en el interior del motel. Esa vagoneta que todo el país la está viendo en este momento en las imágenes que usted está mostrando, la Fiscalía ordenó el secuestro de la misma el mismo día que se tomaron las declaraciones. ¿Usted sabía de que esa vagoneta fue encontrada o devuelta 7 días después? ¿Por qué se la devolvió 7 días después y completamente lavada? De acuerdo a las declaraciones, se determinó que en esa vagoneta hay una botella de agua que contenía una droga diluida, Molly. Esperemos de que al hacer el desprecintado del vehículo esté esta botella de agua. Esperemos que existan las muestras de sangre, que el vehículo no hubiera sido lavado también en su interior. Entonces, en este caso, es importante que el país sepa de que existen suficientes indicios y esperamos que mañana la Sala Penal Tercera, conformada por los vocales Zenón Rodríguez y Cifrido Soleto, estén a la altura de las circunstancias, estén a la altura de lo que el país demanda, y el país demanda que se haga lo correcto, que se actúe conforme a derecho. Y la única resolución conforme a derecho es confirmar la detención preventiva de los imputados, toda vez que es la única medida que garantiza la presencia de ellos en el juicio. Ni siquiera podríamos decir que garantiza el normal desarrollo del proceso, porque está comprobado que aún estando detenidos han obstaculizado la investigación. Pero lo único cierto es que el Ministerio Público, que el órgano judicial, actuaron de manera correcta al ordenar esta medida de detención preventiva. A propósito de las evidencias, usted ha mencionado una que en las últimas horas ha llamado la atención: la existencia en el cuerpo de la joven de barro, de algo de césped. Ninguno de esos elementos se supone se encontraban ni en el lugar donde consumieron bebidas alcohólicas ni en el motel. ¿Cuál es la hipótesis que surge por la presencia de esos dos elementos, algo de barro y césped, en el cuerpo de la joven? Esa es una excelente pregunta, y ese es un aspecto que, por ejemplo, si el cuerpo llegó completamente mojado y la ropa estaba mojada, eso se entiende que o la lavaron a la víctima o trataron de borrar algún rastro. Si llegó con pasto y llegó con barro, es lógico que en la discoteca como en el motel no había este aspecto. Pero podemos ir más allá. Una de las declaraciones de los imputados dice que se rompió una cañería en la habitación y que de esa cañería salió barro, agua y barro. Este aspecto tiene que ser corroborado, es muy poco creíble, pero para eso es la inspección, para eso se va a hacer realizar el desprecintado, y yo debo ser responsable en un aspecto de transmitirle al país. Mi persona estuvo cuando se precintó la habitación 13 del motel. Lastimosamente esta habitación fue utilizada 7 veces después por otras personas, entonces no se pudo recolectar muestras de sábanas, condón, otros aspectos para ser sometidos a pruebas científicas. Lo que sí nos lleva a la lógica es que si usted entregó la habitación 7 veces después, es porque en la misma no tenía ninguna cañería rota y menos tenía barro, porque la cama no era de barro, y menos tenía pasto porque en el interior no existe un jardín. Esto nos dice el sentido común. Entonces todos estos aspectos tienen que ser sometidos a investigación. No se puede descartar ninguna hipótesis. Por ejemplo, en las redes sociales dicen, no, pero en la zona hay muchos terrenos baldíos, hay muchas zonas. ¿Qué pasa si tal vez la dejaron, se arrepintieron, volvieron? Todos estos aspectos tienen que ser sometidos a investigación. No podemos afirmar a un mes de la investigación, cuando la etapa preparatoria dura 6 meses, a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Es por eso que debemos investigar con la mayor sinceridad y respeto posible y tratando de llegar siempre a la verdad histórica de los hechos. Muchas gracias, doctor. El doctor Andrés Ritter ha estado presente en el programa. Él es abogado defensor de la víctima en este caso. Agradecemos su tiempo y la orientación que nos ha permitido esclarecer varios puntos en el tema. Su despedida, muy breve, por favor. Muchísimas gracias a ustedes y a todo el país por la invitación. Quiero agradecer a todas las mujeres y de igual manera
invitarlas a que el día de mañana estén presentes en la audiencia de apelación a horas 9 de la mañana en la Sala Penal Tercera. Hoy no solo estamos hablando del caso de esta víctima, sino que estamos hablando del caso de todas las mujeres que quieren salir tranquilas y regresar tranquilas a su casa y quieren tener el derecho de que se investigue y se actúe conforme a norma. Tenemos que entender que cuando una mujer dice no es no y que esos derechos son derechos que tienen que ser respetados, y agradecemos a las autoridades, al Ministerio Público, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Justicia, a la diputada Gabriela Montaño que tuteó, al ministro Arce y a todas esas personas que están involucradas en que este hecho se esclarezca y que la justicia no sea interferida por el poder económico de los imputados. Muchísimas gracias. A usted las gracias una vez más. La audiencia se va a realizar este martes 8 de enero. Tras ese tema, un paréntesis, el último antes del tramo final de hora 23. Con esos tweets hemos concluido. Me despido de ustedes y de mis compañeras de trabajo. Juan Pablo, Paola, así es como llegamos al final de hora 23. Esperamos haber colmado sus expectativas. Tenemos mucho más dentro de unas horas, así que tengan un descanso reparador. Nos reencontramos más tarde. Como siempre, gracias por su compañía y por su preferencia, familias bolivianas. Buen descanso.